Ay, no, el pecado no es que acabaron con la Corte, el pecado no es que acabaron con la ley de amparo, el pecado no es que acabaron con la autonomía del Poder Judicial, el pecado es que alguien se atrevió a litigar en contra de Morena y a defender sus derechos. Pues para eso estamos los mexicanos, para defender nuestros derechos, y los contadores están agremiados y se defienden. ¿No? En un colegio, todos los gremios profesionales, es como casi que artículo 19, ¿cómo se atreve artículo 19? Y tú como periodista, ¿cómo te atreves a litigar algo en contra de la opacidad de estos pillos? Ese es su cinismo. ¿Qué marometa, ¿Qué te da risa, Arturo? qué marometa le acaba de dar a un tema de cinismo y hipocresía? Es indefendible, Azucena, lo que hicieron. Imagínate cepillar a los secretarios de acuerdos, a los jueces, a toda esta gente que aspiraba a poder participar en el Poder Judicial, y lo tenían perfectamente bien planeado. Fíjate los nombres, Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora general de Felipe Calderón, no va a insaculación, va directa porque no mandaron a nadie que le compitiera. El panista Federico Dorin ya no soporta, ya no aguanta los debates con el diputado Arturo Ávila de Morena, y así se pone como loco el día de hoy en este pleno debate en la mesa con Azucena Uresti. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos, perdónanos porque estos panistas siguen dando vergüenza, siguen haciendo el ridículo a nivel nacional, porque ahora siguen defendiendo pues las trampas que quería hacer el mismo Poder Judicial, mis estimados amigas y amigos, perdoneros, con este tema de las listas de las personas que quieren estar en esta elección de personas juzgadoras. Simple y sencillamente lo descubrió Morena, lo descubrió ahora la comisión que lo lleva a cabo en el Senado de la República, mis estimados amigas y amigos, perdoneros, todo lo que quería controlar Norma Piña y sus secuaces. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a ver. Hoy justamente el PRI, el PAN, en la Cámara de Senadores dicen no vamos a acudir a este sorteo de candidatos y candidatas a puestos de elección de jueces, ministros, magistrados, porque es un circo. ¿Lo es, Arturo? No, no lo es. Es el mandato del pueblo de México. Y además, fíjate, me gustaría tomar un ejemplo que ayer presentamos y que me parece además la fotografía perfecta de la necesidad de cambiar al Poder Judicial. Fíjate, el día de ayer nos dimos cuenta, bueno, ya nos habíamos dado cuenta antes, lo hicimos público en una rueda de prensa, de un descaradísimo conflicto de interés por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Resulta que 3 de los 5 integrantes son parte de una asociación nacional de magistrados de circuitos, ¿no? Y esta asociación es la famosa asociación que promovió el amparo que suspendió el proceso, ¿no? ¿El del juez de Michoacán? No solamente, sí, Sergio Santamaría Chamo, juez primero de distrito en Michoacán. No solamente eso. 5 días antes de la resolución, para no tener conflicto de interés, lo que hizo este juez fue salirse, pero además se incorporó al proceso para poder ser designado posteriormente. Es decir, este tipo lo que hizo fue promover el amparo a través de la asociación, después otorgar la suspensión, y después nos enteramos que 3 personas de este comité de evaluación eran parte de esta famosísima asociación: Wilfrido Castañón, magistrado de circuito en materia civil; Emma Mesa, magistrada de circuito; Hortensia María Emilia, también juez de distrito, para que te des un poquito cuenta de cómo funcionan. Pero no solamente eso, también nos dimos cuenta que este famoso comité de evaluación hizo una trampa verdaderamente de no creerse, ¿no? Nos decían los de la oposición, es que los de Morena van a poner a sus candidatos. ¿Y qué crees que hicieron los del Poder Judicial? ¿Lo mismo? Pusieron, no, a ver, ni siquiera va a haber insaculación. Se fueron al límite más bajo de posibilidad de cada uno de los cargos. Fue una depuración, ¿no?, de las listas. Una depuración, ¿no?, para que no hubiera insaculación. Es decir, los que ya mandaron en el caso de todas las mujeres no van a poder ser insaculadas porque nada más mandaron un solo candidato. Y en el caso de los hombres se repiten 3 casos. Una trampa para que las personas de las 3,000 que participaron los cepillaron y dejaron nada más a sus cuates. Y los nombres de los que están ahí. Pero no está ahí la hija de la nombres. Ministra. Pues yo creo, fíjate, cuando revisas cuando revisas, yo creo que en la maldad que tiene Norma Piña dijo, miren, metamos a todos los nuestros y para que tengamos la justificación,
metan a la hija crees? también. Bueno, a ver, Federico. No, hombre, por favor. No, bueno, pues veo que no ha cambiado nada, sigue siendo un farsante y un mentiroso Arturo. A ver, ¿con qué cara viene a acusar de trampa cuando ellos son los sicarios legislativos que acabaron con la justicia? Hay menos nombres porque el único comité de evaluación que aplicó un examen para garantizar conocimiento es el de la Corte. Y la única razón por la que dejaron de sesionar es porque ellos sí respetaron un amparo. Fíjate nada más qué clase de truán es Morena. Te quita tus derechos, te aniquila las instituciones, luego te pone una pistola en la sien y te dice o votas lo que yo quiero o te destituyo. Y ahora no te puedes ni defender. O sea, para él es un agravio, es tan poco democrático, ¿no? En su esencia política, que si los magistrados y jueces están colegiados, si defienden sus derechos, si un mexicano se atreve, ¿cómo se van a atrever a promover un juicio para defender sus derechos que este sicario les arrebata con sus votos? ¡Ay, no! El pecado no es que acabaron con la Corte, el pecado no es que acabaron con la ley de amparo, el pecado no es que acabaron con la autonomía del Poder Judicial, el pecado es que alguien se atrevió a litigar en contra de Morena y a defender sus derechos. Pues para eso estamos los mexicanos, para defender nuestros derechos, y los contadores están agremiados y se defienden, ¿no? En un colegio, todos los gremios profesionales, es como casi que artículo 19, ¿cómo se atreve artículo 19? Y tú como periodista, ¿cómo te atreves a litigar algo en contra de la opacidad de estos pillos? Ese es su cinismo. ¿Qué marometa ¿Qué te da risa, Arturo? ¿Qué marometa le acaba de dar a un tema de cinismo y hipocresía? Es indefendible, Azucena, lo que hicieron. Imagínate cepillar a los secretarios de acuerdos, a los jueces, a toda esta gente que aspiraba a poder participar en el Poder Judicial y lo tenían perfectamente bien planeado. Fíjate los nombres, Pero, Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora general de Felipe Calderón, no va a insaculación, va directa porque no mandaron a nadie que le compitiera. Doralicia Martínez Valero, exdiputada federal del PAN, por cierto, funcionaria también de Felipe Calderón, no va a insaculación. ¿Por qué? Porque la dejaron que pasara directito. O sea, Jazmín Bonilla García, gente cercanísima, gente cercanísima a Javier Lainez. Estos son los demócratas, imagínate. No solo simuladores e hipócritas. No, ni que fuéramos de Morena. Por favor. Pero, a ver, nada más para que quede claro, porque ya se volvió como palillo del siglo XXI, una carta política este señor. Es muy fácil. ¿Hay menos nombres? Claro que hay menos nombres, porque hubo menos mexicanos que se registraron ahí, porque todos sus mapaches, los que metieron en las 3 horas del internet que dice que se cayó en la Cámara de Diputados, toda su mapachería está en las cámaras. No solo la Sala Superior les acaba de meter ayer en un asunto ilegal a todos los que ni el promedio de su bendita reforma judicial, los que no tienen ni el 8. Entonces, si hay menos gente que se aplicó en el Poder Judicial, porque sabían los exámenes, ¿sabes? Si tú quieres ser como la diputada esa que salió el audio, que andaba traficando posiciones a través de la dirigencia nacional de tu partido, ¿no? Pues claro, si ya yo no quisiera ser juez Chairo, estaría cercana a él, no estaría haciendo exámenes con el Poder Judicial. Pablo Angulo del PRI. Sí, gracias, Azucena. Tu pregunta fue muy clara. ¿Por qué no acudimos hoy a la insaculación? No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial, eso es lo verdaderamente grave. Había un Poder Judicial que se había consolidado a lo largo de los años, donde había perfiles de carrera, donde habían juezas, jueces, magistrados, ministros, que por supuesto entienden de la ley, y hoy está claro que lo que quiere Morena, lo que quieren porque dice Arturo que somos el PRIAN, yo les diría los morenarcos, lo que quieren es precisamente apoderarse del Poder Judicial. Ese es el intento, y lo triste es que en un país donde la seguridad está desbordada, la crisis de inseguridad en este país, en un país donde hoy hay un desabasto de medicamentos, tenemos a un gobierno obstinado en quererse quedar con la autonomía del Poder Judicial ante una amenaza evidente que es el gobierno de Trump. Hoy creo que el gobierno de Morena no entiende, siguen en la borrachera del poder, y claramente la realidad pronto los pondrá en su sitio. Por lo pronto, el Poder Judicial hoy manifiesta, hoy están muy preocupados cuando han acabado precisamente con estos perfiles. Mucha gente ya no participó en este proceso, mucha gente que había estado precisamente impartiendo justicia durante muchos años ya no participó, y hoy están preocupados porque el Poder Judicial asume además el Senado facultades que no son en este momento. Sí. Es
prácticamente no les importa la división de poderes. Pero la Existe trampa está en por la qué hoy. división de A ver, poderes. eso también, porque eso también es trampa de ellos. Curiosamente hoy, ¿por qué? Porque hoy el INEGI ya publicó su debacle económica. ¿Cuánto creció oficialmente la economía? 1.3%. El sector primario, el de la gente del campo, de la pesca, de la agricultura, 8.9% menos que el año anterior. Ahora nos daba... Están quebrando la economía. En términos reales, que es el argumento que traía cuando perdió el debate anterior aquí el compañero, ¿no? Los mexicanos, nuestra renta es 52% menos que la que fue en 2018. Entonces, hoy lo que pretenden es que el ridículo y el show de la tómbola satánica opaque la discusión de su fragilidad ¿Tú crees? económica. Claro que sí, pues como si no Bueno. conocieras que son arlequines de Palacio Nacional, nada más vienen a montar shows aquí. Oye, dice Pepe Yuste, nos hizo ya el promedio de crecimiento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 0.8%, Arturo. Y se quejaba del 2% de los neoliberales. Es Oye, a una mí me encanta barbaridad. porque las variables económicas se deben de leer desde un punto de vista distinto. Nosotros, por ejemplo, somos un movimiento que ha impulsado sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El Banco Mundial dice que sacamos, de hecho, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Pero De la no pobreza extrema no. Pero no solamente eso. No, a ver, así lo señala la el Banco de pobreza, México. no. El Coneval tenía otros indicadores. 9 millones El Coneval dice es 6.5 una gran millones, cifra. para dejarlo muy claro, decía, ¿no? El otro tema que me parece muy importante también es decir que el salario mínimo promedio se elevó a 17 mil pesos. El salario también mínimo se incrementó en un 135%. 1 de cada 4 familias en México recibe programas sociales. Oye, ¿tú crees que no ven con agrado que la persona mayor, el adulto mayor, reciba un pago bimestral de Está más de bien, 6 mil pesos? pero ¿por qué ¿Tú crees desaparecerá que el Poder Judicial? No, nada más rápido, porque estoy contestando lo que decía Y no estamos Federico hablando Dorin. de programación, estamos Y estoy hablando hablando de del tema los que económico. decían que iban a generar más Y estoy empleo. hablando del tema económico. A ver. La calidad de vida del mexicano, a pesar de del poco crecimiento económico por fenómenos endógenos como el COVID y la guerra en Rusia, porque el mundo no creció igual, porque la inflación estuvo encima, fue impecablemente increíble cómo se generó menos desigualdad. Esa que ellos construyeron, esa que los del PRI también construyeron, que estaban más preocupados en hacer negocios en Veracruz con los Duarte, en Quintana Roo con los Borges, en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, eran los líderes de la corrupción. Yo creo que este régimen antidemocrático estudia las hazañas que hace el PRI, no aprendió las buenas hazañas del PRI, lamentablemente. ¿Cuáles? Los perfiles, el crecimiento Cuéntanos del milagro una. mexicano al ¿Cuáles? 6%, creció ¿Dónde? el país ¿Dónde? al 6%. En la época de Salinas. ¿Dices que solo están copiando ¿Cuándo? lo malo? Lo malo. A ver, los regresamos y me cuentas los cómo que... modelos que no funcionaron Ahora y que hemos regresamos. superado, pero el crecimiento económico que el PRI trajo al país no lo lograron. ¿Cuál? Ahora El regresamos, 6% Pablo. en el ¿Cuándo? México.